Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Y Jesús les dijo: venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes. Y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Palabra del Señor. Podéis sentaros. Podríamos poner como título de esta catequesis: no hay conversión sin evangelio. Ese va a ser el título, si Dios quiere. De todas formas, después podemos hablar. Pero la catequesis va a ir toda por ahí. No hay conversión sin el evangelio. Y ahora vamos a ver si el Espíritu Santo nos quiere dar el resto, porque el título es muy fácil. Bueno, Jesús dijo, el primer anuncio que hace Jesús en Marcos, las primeras palabras que salen del enviado del Padre, de Jesús de Nazaret, es: convertíos y creed en el Evangelio. Vamos a ver por qué. No dijo convertíos y haced sacrificios. Convertíos y programaos una serie de prácticas religiosas, que no están mal, pero no dijo eso. No hay que excluirlas, pero de cara a la conversión, eso no lo tocó, porque no es el momento de tocar eso. Porque para la conversión, lo importante es convertiros y creer en el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué? Convertíos y creed en el Evangelio. Carol, tienes un sitio aquí, a mi lado, para que no te escapes. ¿Por qué? Pues porque solo el Evangelio encuentras cosas como, por ejemplo, pero yo os digo a los que me escucháis, es decir, a los que tenéis el oído abierto: amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os odien. Bendecid a los que os maldigan y rogad por los que os difamen. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente. Más bien, amad a vuestros enemigos, haced el bien, prestad sin esperar nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y perversos. Te puedes pasar toda una vida haciendo prácticas religiosas y sacrificios, y esto, ponete de perfil, no te toca para nada. Por ejemplo, ¿no? No digamos ya cuando viene Jesucristo y dice: no podéis servir a Dios y al dinero. La vida del hombre oscila entre o sirves a uno o sirves a otro. Y para servir a Dios hay que hacer un camino muy serio en tu relación personal con los bienes, que yo nunca te diré cómo tiene que ser.
Es tú, el Evangelio y Dios. Yo nunca puedo inducir, tienes que hacer eso, tienes que hacer lo otro, no. Porque perdería todo el sabor, perdería, digamos, lo que es tu espontaneidad, tu libertad y tu originalidad con Dios. Ni te voy a pedir ni te voy a preguntar. Nunca lo he hecho en tanto tiempo que estamos aquí. ¿De acuerdo? Pero es que eso tampoco te lo dicen las prácticas religiosas. O, por ejemplo, esta palabra bellísima, 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 de Jesús en Lucas, cuando dice: vended vuestros bienes y dad limosna, y haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos, donde no llega el ladrón y la polilla, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Qué dice en el contexto? Que te hagas un tesoro incorruptible. Dios no te está pidiendo, te está dando un tesoro incorruptible, donde no entra la ambición, no entra el deseo, no entra la polilla, no entra el ladrón, no entra la rutina, no entra tantas peleas de herencias, no entra nada de eso. Repito, siempre será entre tú y Dios, siempre. Podemos ver, por último, que tampoco el que tú te enfrasques en prácticas religiosas, en rezos de todo tipo, en sacrificios, que repito, no es que están de sobra. El problema es cuando todo eso tapa el Evangelio, para que te pongas de perfil ante el Evangelio. El problema es que te estás engañando a ti mismo, como veremos que Jesús lo dirá después también. En Marcos dice, Jesús dice, llamando a la gente, a la vez que a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, se niega a sí mismo, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Perder la vida. ¿Qué significa perder la vida? ¿Qué significa perder la vida? ¿Significa ir al desierto y flagelarse hasta que te mueras de hambre? No, Jesucristo nunca va por ahí. Perder la vida es algo mucho más serio que eso. Perder la vida significa que tú te haces tu proyecto de vida, como el que se hizo la Virgen María con San José. Tú ya has hecho un proyecto de vida y Dios se lo cambió. Perder la vida está en la línea de lo que escuchamos a Dios que nos dice por el profeta Isaías: mis pensamientos no son vuestros pensamientos y vuestros caminos no son mis caminos. Significa cambiar de pensamiento con respecto a Dios y cambiar de camino. El tuyo puede ser precioso, pero es el tuyo, no es el de Dios. El de Dios solamente hay uno, el Evangelio. ¿Sabes quién entiende esto? ¿Sabes quién entiende esto? ¿Sabéis por qué algunos estáis aquí un año tras de otro? ¿Sabéis por qué? Porque os habéis apasionado por el Evangelio. Si no aguantáis un día, una hora y no volvéis. Pero el Señor os cogió en el apasionamiento por el Evangelio y supisteis por primera vez en vuestra vida que era posible vivir una pasión inmortal, una pasión que no se muere, una pasión que va creciendo continuamente. Por eso Jesucristo, como don suyo, no como petición, nos dice: convertíos, creed en el Evangelio y conoceréis la pasión inmortal. Vivir con una pasión inmortal, vivir con el vértigo espiritual es lo más bello que hay. El vértigo espiritual es lo más bello que hay. Te pone tu corazón en una aventura infinita cada día. Es ese vértigo espiritual en que te arrojas al abismo. Y en este arrojarte al abismo, a veces te sientes sostenido por Dios, como dice Dios por Isaías: y aquí a mi elegido, aquí yo sostengo. Y a veces no te sientes, no que no estés, no te sientes sostenido por Dios. Y acontece la noche oscura de la que hablaba San Juan de la Cruz, pero que antes de San Juan de la Cruz la Escritura la habla miles de veces.
Vivir en ese vértigo espiritual es vivir, es como escalar el Everest, marcha atrás como un cangrejo en 3 horas. Excede toda imaginación humana. Y sabéis que es la forma más bella de vivir, en este vértigo espiritual. Porque la noche no se hace tan larga, porque a un cierto momento Dios sabe muy bien cuánto puedes aguantar la noche, esa noche oscura, y te vuelve a sostener. No es que te vuelva a sostener, te sabes nuevamente sostenido por Dios. ¿Y por qué Dios quiere esa noche? Porque si no, no creceríamos. Somos tan idólatras que hasta la aventura espiritual la harías tuya y prescindirías de Dios. Porque somos idólatras por naturaleza. Tenemos unos sentidos que están abocados a los ídolos. Y por eso es tan importante, ¿no?, el tomar decisiones de cara al Evangelio. Por tanto, convertíos y creed en el Evangelio es el primer gran don que encontramos en la encarnación de Jesús. Y como los apóstoles, no es posible que crean en el Evangelio porque no creyeron nunca en el Evangelio. Jesús tuvo que morir. Solamente cuando murió Jesucristo y un ladrón testificó: acuérdate de mí cuando estuvieras en tu reino, y resucitó y le vieron resucitado, solamente ahí creyeron. Por ahí va nuestra experiencia. Este vértigo espiritual es lo que te ayuda muchas veces a ver que Jesucristo está vivo y por tanto no está muerto, está resucitado, que todo lo que te ha prometido en los evangelios se cumple en tu vida, incluido el vértigo, que Jesucristo conoció el vértigo también, cuando dijo: oh, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y cuando cayó de bruces en el huerto de los olivos y se dio cuenta de que lo único que le quedaba era decir: Señor, Padre mío, Abba, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Nos daremos cuenta de la infinita grandeza que encierra el Evangelio, pero si no penetramos en él, nunca conoceremos en este mundo la infinita grandeza de Dios, la infinita bondad de Dios, porque todo esto es el Evangelio de Jesús. Pero hay que penetrar en él. Convertíos y creed el Evangelio. Bueno, la cuestión es que hemos visto unas cosas en el Evangelio que no es que sea muy agradable oírlas, dada la comodidad con que se nos ha dicho que era la vida cristiana: ir a misa todos los domingos, si tienes tiempo también entre semana, confesarte una vez al mes, la limosna de los domingos, Cáritas, emigrantes, y ya he cumplido. Muy bien, está muy bien, sí, hombre, sí, te salvarás, no te preocupes. Pero qué pena vivir sin conocer este Dios bondadoso, ¿no?, que te mete en este vértigo para que crezcas. De tener este delirio del alma, decir: Dios está conmigo. Es que esto se nota, y vosotros sabéis que es verdad. A lo mejor dura un minuto nada más, pero eso, el minuto no te lo quita nunca, porque ya te dura, lo tienes ahí metido. Y te pasa con frecuencia, sabéis que es así, ¿no? Bueno, ¿qué hacer cuando para entrar en el Evangelio tenemos que decir eso, tenemos que oír eso de: no puedes servir a Dios y al dinero? Y no basta la boquita: Señor, te sirvo a ti y no al dinero, renuncio al dinero, pero mi casita de venidor que no me la toque. Oye, espérate, hombre, espérate. Cállate la boca y no hagas el ridículo. Quédate con la casita de venidor. He puesto eso como un ejemplo para que nos iluminemos, para que nos iluminemos, ¿de acuerdo? Para que nos iluminemos un poquito. Que la boquita ahí no basta. La promesa tampoco. Ni siquiera yo, el tener un voto oficial de pobreza ante la Iglesia, tampoco eso me sirve. Yo mis votos los tengo que confrontar con el Evangelio, no con un documento. ¿De acuerdo? Este Jesús que dice: haz esto, haz lo otro, vende esto, vende el otro, yo te daré el 100 por 1. Esto, para creérselo, hay que hacerlo. Y si no lo haces, nunca te lo podrás creer. Luego que cada uno tiene su modalidad. Yo la tengo de una forma, porque no tengo responsabilidad de familia, vosotros tenéis otra, pero la tenéis.
si queremos entrar en el Evangelio. Hay que entrar por ahí. Y a mí no me pidáis consejo, porque si no sois capaces de recibir el consejo de Dios, tampoco el de un hombre. Adelante, yo os dejo la palabra. Pero os quedamos con estas palabras, ¿no? Lo de perdonar 70 veces 7, manda narices. Manda narices. Yo la primera vez que escuché esto era novicio en los combonianos. Yo salí, y yo, como buen fariseo, me dije, 70 por 7, 490. Cuando pase las 490 me harto, tío. Eso es. Se pensaba así, ¿no? Así se pensaban las cosas. El primer paso para acoger esta palabra, ¿sabéis cuál es? Amalia, ¿sabes cuál es el primer paso? Decirle al Señor, esto es imposible. Cuando tú dices que es imposible, ya no buscas soluciones falsas. Ya no vas con cambalaches. Ya no te pones de perfil. Ya no le das a Dios conejo por liebre. Perdón, gato por liebre. Ya parte de una base. Es imposible. Porque cuando ya decimos, Pepe, que es imposible, cuando ya decimos que es imposible, ¿sabes en qué punto estamos? ¿Sabes en qué punto estás cuando tú con honestidad dices, ya, Pepe, déjate de monsergas, esto es imposible? ¿Sabes en qué punto estás? En el mismo punto de cuando la Virgen María le dijo al ángel, ¿cómo puede ser esto? Pues no conozco varón. Así como no hay fuerza humana que sea capaz de que una mujer haga concebir al Hijo de Dios, tampoco hay fuerza humana para concebir el Evangelio. Porque el Evangelio, mi querida Elia, primero se recibe y después se concibe. Y una vez que concibes el Evangelio, puedes decir lo mismo que San Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo el que vive en mí. Aquí ya no hay trampa ni cartón. Entonces vamos a empezar diciendo, es imposible. Vale, ahí está la cosa. Bernardé, vamos a empezar por ahí, en la verdad. Es imposible. Porque esto fue lo que le dijo el ángel a María. Para Dios no hay ninguna cosa imposible. No hay. Ninguna cosa imposible. Cuando no partimos de esta verdad nuestra de que realmente es imposible, totalmente imposible, imposible, tal y como suena, entonces vamos un poquito en eso de que decimos en España, ni chicha ni limoná, ni carne ni pescado, ni para adentro ni para afuera, ni sol ni sombra. Que el profeta Isaías lo nombró de esta forma que Jesús repite, dada la situación que se encontró en Israel. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, sacrificios, etcétera, etcétera, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombre. Y ahora hay que besar el santo, después hay que vestirlo, después hay que desvestirlo, después se le corona, después se le descorona, después se le pasea, después no se le pasea. Que me parece muy bien que cada pueblo tenga sus fiestas religiosas, es que me parece muy bien. Pero si nos quedamos en eso, ¿dónde está el Evangelio? El problema es que nos hemos tragado la gran mentira, tu gran mentira con Dios. Entonces vamos a empezar como hay que empezar, sabiendo que es imposible. Y no taparlo con cosas y más cosas. Nos ponemos en línea de meta con la Virgen María. Es muy bonito eso. Línea de partida. Hago una catequesis un poco genérica, porque esto de que el Evangelio, es imposible, que ya estamos haciendo esta andadura, pues bueno, esto un poco lo tenemos ya más o menos claro. Pero como el demonio tiene la manía de llevarnos nuevamente a la línea de partida, como el demonio te vuelve a engañar, porque es tremendo para engañarte, es tremendo el demonio para engañarte, para echar por la borda los pasos que os daba a favor del Evangelio, es tremendo el demonio. Y hablo también de mí, sí, de cualquiera. Por eso hay que estar alerta, como dice San Pedro, buscando a quien devorar, buscando a quien quitar el Evangelio que ya fecundó en ti. Hay que estar muy alerta.
Por eso hay que volver al inicio de la catequesis. Es imposible. Tendremos que recibir el mismo anuncio que la Virgen María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Oye, en ese momento que se está predicando el Evangelio, el Espíritu Santo está viniendo sobre vosotros y sobre mí también. Está viniendo sobre nosotros. Vamos a ver si esto no aconteciera. ¿Quién va a aguantar aquí un sábado detrás de otro una catequesis de 1 hora? Eso, por calidad cristiana, por penitencia cuaresmal, se hace una catequesis cuaresmal, pero no todos los sábados, con frío, calor, nieve y lluvia. Ya está perdiendo en Madrid, venimos a la catequesis, eso ya es lo último, hombre, es lo último de lo último. Exactamente, eso ya es lo último de lo último. No, Carlos no le importa eso, ya lo sé. Bueno, pues así estamos, ¿no? Es la gran aventura de la fe, el vértigo. El vértigo. Es el gran vértigo del alma. Impagable este vértigo, que te da la vida. Es este vértigo que te da la vida, es que te da la vida. El gran vértigo, ¿no? Entramos en el Evangelio porque sabemos que el Evangelio es la fuerza de Dios. Y ante la fuerza de Dios no hay imposibles. Esto es la fe pura y dura. Ante la fuerza de Dios no hay imposibles. ¿Verdad, Juan? No los hay. Se repite lo que el ángel dijo a la Virgen María. Para Dios no hay nada imposible. Eso es. Y el demonio, ¿sabe lo que te dice? Qué bonito, qué bonito, qué bonito, pero yo ¿qué? Yo es que tengo una persona en el trabajo que no la aguanto, llevo 25 años con ella, es que es tonta del cuello, hombre, no hay que la aguante. Pues a lo mejor esa persona hace posible que puedas vivir el Evangelio. Tócate las narices, ¿verdad, Álvaro? O en mi casa. Iba a decir a mi superior, pero no, mi superior estuvo ayer acompañándome en León, tan bueno como es. Luego os contaré algo. Pero para deciros que el demonio te pone un perfil muy próximo a ti para decir, si no fuera por esto, creería. Una miércoles que vas a creer tú. Si no fuera por eso, sería por otra cosa. Porque somos inteligentísimos para defendernos frente a Dios. Y cada vez que te defiendes ante el Evangelio, te estás defendiendo frente a Dios. Con todo lo que dices que rezas. Pero Dios hoy nos pone en la verdad. Dios nos pone hoy en la verdad, en una verdad bellísima. El Evangelio es la fuerza de la salvación de Dios. Mirad hasta qué punto hay la identificación entre Jesús y el Evangelio. Ya sabéis los santos padres de la Iglesia, ¿no? San Ignacio de Antioquía, me refugio en el Evangelio porque en él está vivo Jesucristo. Es impresionante la claridad. Por eso fue la Iglesia de los grandes santos, de los grandes mártires, de los grandes predicadores, del primer, segundo y tercer siglo, porque es que tenían un único punto de referencia para su vida espiritual, que era refugiarse en el Evangelio, no porque fuera un libro muy bonito, sino porque en él estaba vivo el Cristo resucitado que les daba la fuerza frente a todos los poderes de la sociedad que iba contra ellos, ¿no? Cuando Zacarías proclamó el himno de alabanza a Dios ante el nacimiento de su hijo, Juan Bautista, se le desató la lengua, había quedado mudo, ya lo sabéis, y dijo, bendito sea el Señor, Dios de Israel. Este es el himno que hacemos los laudes por la mañana. A lo mejor en esto no habéis reparado nunca. Bueno, pues mañana cuando hagáis los laudos, reparad y veréis qué subidón vais a tener. Vais a tener un subidón de los gordos cuando dice así, bendito el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo,
como lo había prometido desde tiempos antiguos por boca de sus santos profetas. Bueno, nos ha suscitado una fuerza de salvación. Está hablando del nacimiento del Mesías. Ya sabe que su Hijo es el precursor del Hijo de Dios. Entonces, hasta ahí, muy bien. Jesucristo, fuerza de salvación. Hasta ahí, muy bien. La cuestión es que después viene San Pablo y nos dirá que el Evangelio es esta fuerza de salvación. Y ahí ya son palabras muy serias, porque lo otro, claro que es mucho más serio, pero lo otro lo hemos medio banalizado, pensando que Él está arriba y tú estás aquí. No, es que Dios te ha dado el Evangelio, lo ha puesto en tus manos. Jesucristo ha muerto para llenar de vida su palabra, esa suya que se llama Evangelio. Y el resucitado y el crucificado está ahí, dándote su fuerza de salvación. O sea, que el mismo apelativo que hace Zacarías lleno del Espíritu Santo, anunciando en el nacimiento de Juan Bautista que Dios ha suscitado una fuerza de salvación porque María ya está embarazada. O María iba a tener el anuncio, para el caso es lo mismo. Dice Pablo en la carta a los romanos: no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Convertíos y creed en el Evangelio. Convertíos y creed en la fuerza de Dios. Es imposible el Evangelio. Bienvenidos al club. Marta, bienvenida al club. Yo tampoco. Yo sé que es imposible el Evangelio. Yo lo sé. Bienvenidos al club. ¡Qué libertad! Basta de programas, basta de anotar caídas o levantadas, que esto parece un vodevil de teatro. Ya basta, se acabó. Se acabó. Vamos a acogernos a la fuerza de la salvación. Convertíos y creed en el Evangelio. Y Dios no te miente. Yo os puedo mentir, Dios no. Y lo que os lo digo en nombre de Dios. Que dejó escrito: convertíos y creed en el Evangelio. Lo proclamó. Lo anunció y quedó escrito como palabra de vida. Esta fuerza de salvación. No. Esta fuerza de salvación, que repito una vez más, no tanto impactó al apóstol Pablo, el hombre de la ley, el hombre de la norma, el hombre de las prácticas, el hombre de los sacrificios, el hombre sin corazón, que no le importaba con todos sus rezos meter a los cristianos en la cárcel, dejando familias enteras sin el sueldo paterno. Entonces era el hombre que trabajaba nada más. Dejaban a familia entera sin el dinero en la casa porque el marido estaba en la cárcel. Y participó en el martirio de Esteban. Un hombre lleno de prácticas religiosas y sin corazón. Pues para evitar esto, que se da más de lo que pensamos, y no juzguemos a nadie, por favor, porque entonces nunca nos convertiremos, no juzgues a nadie, ni de tu casa, ni de tu parroquia, ni de tu movimiento, ni de quien sea, porque entonces ya te quedas sin Evangelio. Estás siendo peor de aquellos a quienes estás juzgando. ¿De acuerdo? Pues, frente a todo esto, miremos a lo alto y sepamos que alguien murió para que tuviéramos esta fuerza de salvación. Y San Pablo se dio cuenta. Cuando cayó del caballo, cayó su castillo de arena. Y empezó Dios a edificarle sobre la roca. Y por eso esta fuerza con que dice siempre, que proclama, este fuego que le sale por dentro, porque viene una experiencia muy fuerte, ¿no? Y dice, de ahí que también, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis no como palabra de hombre, sino cual es en verdad, como palabra de Dios que permanece operante en vosotros los creyentes. Ahí está. Dejaos guiar por la palabra de Dios, porque esa sabemos que es operante. Operante significa que opera, que trabaja dentro de ti.
y te da una fuerza que antes no tenías, te abre puertas, te dice tranquilo, eso que tú dices que es intocable se puede tocar, eso que tú dices que es inamovible se puede mover, eso que tú dices que es incuestionable, estas cosas, esos tesoros que tú defiendes dentro de ti porque lo has hecho así toda tu vida, a lo mejor hace falta removerlos un poco para que entre la palabra de Dios como columna de fuego dentro de ti, como roca. Esa palabra permanece, y por eso se convirtió esta gente de Tesalónica. Y da gracias a Dios, porque acogieron no la palabra de Pablo, sino la palabra de Dios. Nunca la palabra de un hombre, solamente se habla el nombre de Dios y repite la palabra de Dios. No su interpretación personal, porque el pecado, el demonio también sabe interpretar la palabra de Dios y desviarte de la verdad, como se la interpretó a Adán y Eva. Les interpretó, no les dijo que Dios no existía, les dijo que Dios, eso no era importante, que tenían que bajarse, quitarse la tutela de Dios, porque los únicos dioses eran ellos. Como veis, no se ha repetido, la historia se repite exactamente igual y se ha repetido en nuestra vida. Bueno, pues muy bien. Palabra operante, fuerza de Dios, fuerza de salvación. Y vamos a ver un milagro de Jesús bellísimo, 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 que me parece que pocas veces ha entrado en la catequesis nuestra, ya son tantos años, pero se da cuenta el gran milagro de Dios que nunca se ha repetido una catequesis. Nunca hay una catequesis igual que la otra. Y mira que son años que estamos dando siempre los evangelios, siempre, los sábados el evangelio. Nunca se ha repetido una catequesis, nunca. Ese es el milagro de la expansión infinita que tiene la palabra. Pues esta sí me consta que lo hemos tocado pocas veces, pero en esta dirección creo que ninguna. Es la curación de esa mujer que padecía flujos de sangre. Vamos a ver cómo fue la cosa. Acordaos, Evangelio, fuerza de Dios, ¿vale? Acordaos, Lourdes, Evangelio, fuerza de Dios. Acordaos. Pues dice, había ido a curar al hijo de Jairo, que había muerto, lo resucitó y tal, y entre medio pone este milagro. Y dice, bueno, ¿y por qué pone entre medio ese milagro? Y va de camino y tal. Sí, tiene un sentido muy fuerte de todo el hacer de Jesús. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que no había podido ser curada por nadie, se acercó por detrás y tocó la orla de su manto, y al punto se le paró el flujo de sangre. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y como todos negasen, dijo Pedro, Maestro, la gente está aprieta por toda parte y te oprime. Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque he sentido que una fuerza ha salido de mí. Jesús, fuerza de salvación. Una fuerza sale del Evangelio cuando vas hacia Él. Mercedes, despierta. Una fuerza sale de... Ya sé que no estás dormida. Una fuerza sale del Evangelio cuando vamos hacia Él. Esta es la gran buena noticia. Siempre el Evangelio son buenas noticias. Una fuerza de Dios igual que esta mujer. ¿Qué significa esta mujer que tenía el flujo de sangre? La sangre significa la vida en la espiritualidad de la Escritura. Y nosotros hacemos miles de cosas y vamos perdiendo la vida a chorros. Hacemos mil cosas, pero algo nos falta, perdemos la vida. No estamos muchas veces ni satisfechos ni con lo que hacemos, ni siquiera cuando nos pagan a fin de mes estamos satisfechos. ¿Para qué he trabajado tanto? ¿Para que se lo coman mis hijos? Estas cosas pasan todos los días, jolines. Pasan todos los días. Hasta que encontramos la fuerza que sale de Dios. ¿Quién me ha tocado? Dice Jesús, pero bueno, si es que le estaban ahí, vamos, exprimiendo como un limón de parte a parte. Pum, pum, pum. Como los pasos de la Semana Santa, le estaban tocando por toda parte. Y Pedro, siempre Pedro, ¿no? El amigo Pedro. Dice, Maestro, que te están apretando por toda parte. Hombre, ¿qué voy a decir ahora? ¿Que parece una tómbola esta? ¿Quién ha ganado el boleto? ¿Quién te está tocando? Dice Jesús, no, alguien me ha tocado. Alguien ha tocado mi espíritu. Es la forma de ir a Dios.
Hay gente que va a Dios por una razón, por otra, para consolarse, para cumplir, porque ha prometido, porque una promesa. Hay gente porque va a Dios diciendo, estoy perdiendo la vida, dámela. Y toca. Esta mujer es esto, 12 años perdiendo la vida. 12 años perdiendo la vida. En Israel, no quiero jugar con los números, pero bueno, como dato se puede decir. En Israel lo que para nosotros es un poquito la confirmación, para ellos, a los 12 años, es un poquito el rito en que ya es mayor de edad para decidir si quiere o no cumplir, pertenecer a la... Bueno, ir al templo, digamos así, ¿no? Ser practicante, lo que diríamos hoy, ¿no? A los 12 años. A los 12 años. Un israelita, digamos, los padres de un niño de 12 años ya han cumplido su misión. Ya les ha transmitido la fe, les ha enseñado los salmos, les ha enseñado lo más importante del Éxodo, todo aquello, el Shema, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Lo han hecho relativamente bien. A los 12 años ya dan un paso atrás, ya han hecho lo que Dios quería que hiciera. Yo lo sé, ahora ya es el hombre el que tiene que decidir con 12 años si quiere continuar en esa búsqueda de Dios. 12 años educándoles en la ley. Ahora, sin hacer crítica del sistema, la catequesis va por ahí. 12 años diciendo hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, y pierdes la vida. Haces por hacer y pierdes la vida. Haces por cumplir y pierdes la vida. Entonces esta mujer fue y tocó la orla del manto. Que el manto en la Escritura significa el espíritu de una persona. Ahora lo veremos en el texto de Elías y Eliseo, que creo que ese sí lo hemos visto. Pero vamos a leer el texto completo. Jesús dijo, alguien me ha tocado, uno me ha tocado, uno. Los demás me han aporreado para buscar un milagro. Para decir, he tocado a Jesús, le he visto, le he pasado la mano por el lomo. No, este tocó mi espíritu, es diferente. Alguien me ha tocado. Porque he sentido que una fuerza ha salido de mí. Esta es una promesa para ti. De cómo vayas el Evangelio, saldrá la fuerza de Dios para ti. Así es. ¿O no, Sara? Así es. Sale la fuerza de Dios para ti. Si vas por cumplir, no saldrá nada, igual que estos. Esta mujer se vio descubierta, se acercó temblorosa, el temblor de quien está delante de Dios, el temblor de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los patriarcas, de Gedeón, ¿os acordáis, no? Ese temblor ante la presencia, ante la teofanía, ante Dios. Se postró ante él, supo que estaba delante de Dios. Contó delante de todo el mundo por qué razón la había tocado y cómo al punto había sido curada, y él le dijo, hija mía, tu fe te ha salvado, vete en paz. Así tiene que ser cada vez que entramos en el Evangelio, ¿no? Convertíos y creed en el Evangelio, porque de él sale la fuerza que anula tu imposibilidad. Del Evangelio sale la fuerza que anula tu imposibilidad. Y hasta que no seas consciente de que es imposible, estarás siempre defendiéndote frente al Evangelio, aduciendo 1000 razones personales, impersonales, transpersonales, porque una vez leí en un libro, otra vez oí en no sé dónde, otra vez en un retiro. No, mira, nadie puede enmendar la plana a Dios, ¿vale? Nadie. Si buscas una fuerza de salvación, es porque no la tienes, es porque es imposible. Entonces estás en muy buen camino, ya déjate de florituras, estás en muy buen camino, estás donde tienes que estar. Estás salvando las distancias en el camino en que María tuvo que decir, he aquí la esclava del Señor, que me venga esta fuerza de la salvación, que me venga la fuerza del Espíritu, aquí estoy, que venga esa fuerza, aquí estoy. Salvando las distancias, entramos en esta andadura de la Virgen María, la Madre de Dios, que entró en el imposible.
Entró en el imposible diciendo, a ver cómo hacemos, voy a llamar a un cartógrafo que me enseñe. No, dijo, aquí estoy, punto. Que venga el imposible, que me las den todas. Qué bonito, ¿no? Qué chula, ¿no? Qué chula, que me las den todas. ¡Hala! Que venga el imposible, aquí estoy. Así somos nosotros. Aquí estoy. Que venga el imposible porque quiero ser discípulo tuyo, Señor. No, no es que los discípulos, no es que solamente nos vayamos a salvar los discípulos de Jesús, si es que llegamos a serlos, claro. La salvación de Dios es mucho más universal, pero la alegría de pasar un día detrás de otro, sabiendo que estás creciendo como discípulo del Hijo de Dios, que estás conociendo la fuerza de Dios, que conoces el vértigo del alma, que sabes lo que es estar cayéndote en el abismo con la esperanza de que te vuelvas a verte sostenido. No hay experiencia, no hay sensación en el mundo entero capaz de vivir esa sensación. Es que no la hay. No la hay. No la hay. No necesitamos buscar sensaciones fuera porque esta es infinita. La sensación que vives con Dios, el vértigo del alma. Vamos a ver, puesto que vamos a imitar, entre comillas, a esta mujer que perdiendo la vida, se cerró el flujo que perdía la vida cuando tocó el manto de Jesús. Y puesto que el Espíritu de Jesús está en su Evangelio, y vamos a ver lo que significa esto, ¿no? La relación entre manto y espíritu. Porque yo puedo decir las cosas, pero después tengo que un poco avalarlas con la misma palabra de Dios. No sería una idea mía, no tenéis por qué seguir mis ideas. Y yo no voy a perder el tiempo dando ideas a nadie. Me quedo en mi casita tranquilamente viendo la tele o me voy de la vuelta por ahí, ¿no? O dejo de predicar. Si fueran mis ideas, ya hubiera dejado la predicación hace tiempo. ¿Queréis saber un secreto? ¿Queréis saber un secreto? Esta mañana tenemos la misa comunitaria. Y 5 minutos antes de la misa, me vino una idea en la cabeza, que es esa, la del vértigo del alma. Y cogí un papel, porque yo siempre voy con papelito para toques del alma. Y ya mis compañeros ya me dan por imposible. Y antes de la misa cojo un papel, un bolígrafo, y escribí lo del vértigo y tal, las claves. Ya en mi cuarto ya hice el toque del alma, que ya está hecho, ¿no? Y veo que sale perfecto para la catequesis. El santo vértigo, el bellísimo vértigo del alma. El vértigo en que el hombre entra de lleno. Te ves sostenido por Dios y estás tocando el cielo. De pronto te da la impresión de que Dios no te toca, no te sostiene y estás en el infierno. Y no sabes cómo salir, esperar a que Dios te vuelva a decir estoy aquí. Es que no hay forma más bella de vivir. ¿Verdad, Carlos? No hay forma más bella de vivir en este vértigo. En fin. Bueno, pues vamos a ver esto de Elías y Eliseo. La despedida, Elías es el gran profeta de Israel, que cuando llega el momento en que termina su misión, Dios lo arrebata al cielo con los carros de fuego. Esto lo vimos hace poco, ¿no? Los 4 carros de fuego que nos llevan hacia Dios. Nosotros seremos llevados a Dios por los evangelios, que son los 4 fuegos de Dios que nos llevan hacia arriba. Ahí seremos. Será nuestra asunción a los cielos, igual que de la Virgen María. Seremos llevados por el evangelio. Por estos carros de fuego. Al igual que Elías, que esto aquí está anunciado proféticamente, ¿no? Bueno, el caso es que cuando va a subir al cielo, vemos cómo el espíritu profético de Elías pasa a Eliseo, discípulo suyo, para continuar el profetismo en Israel. Y vamos a ver cómo se dio este paso. Nos queda poco tiempo, pero como la catequesis ya está dada, no me voy a detener mucho. Vemos que es lo siguiente. Dice, 50 hombres de la comunidad de los profetas vinieron
y se quedaron enfrente a cierta distancia. Ellos dos se detuvieron junto al Jordán. Tomó Elías, su manto, lo enrolló y golpeó las aguas que se dividieron de un lado a otro, igual que el Mar Rojo, ¿no? Y pasaron ambos a pie enjuto, Elías y Eliseo. Cuando hubieron pasado, dijo Elías a Eliseo: pídeme lo que quieras que haga por ti antes de ser arrebatado de tu lado, arrebatado hacia Dios. Hombre, a mí el término asunción de Antonio Pavía a los cielos me gusta, pero me gusta más Antonio Pavía arrebatado hacia Dios. Más bonito, ¿verdad? Pero bueno, cada uno tiene sus gustos. Pero bueno, aquí aparece arrebatado a Dios y se llama también la asunción de Elías, por supuesto. Cuando hubieron pasado, dijo Elías a Eliseo: pídeme lo que quieras que haga por ti antes de ser arrebatado de tu lado. Y dijo Eliseo: que tenga dos partes de tu espíritu. Así se nombraba entonces las herencias, ¿no? Las herencias eran, por ejemplo, entre dos hijos, acordaos del hijo pródigo, las 2/3 partes para el hijo mayor y la tercera parte para el menor, pero eso se cabreó y se fue. Pero bueno, eso es otra cosa, que ahora no tiene nada que ver con el asunto. Le dijo: pides una cosa difícil. Si alcanzas a verme cuando sea llevado al cielo, lo importante de la mirada, ¿no? ¿Dónde poner la mirada? ¿En los bienes de este mundo o en el manto de Jesús? Es muy importante esta catequesis. ¿Dónde pones tu mirada? En los bienes de este mundo. No solamente los económicos, los bienes de la honra, de la dignidad, que nadie te la puede pisar. Cuando de Jesucristo no quedó nada de dignidad, cuando fue pisoteado, es que no quedó nada. Cuando digo nada, es nada. Pero bueno, ahora no entramos en ese tema. Si alcanzas a verme cuando sea llevado a tu lado, lo tendrás, si no, no lo tendrás. Y dirá el autor de la carta a los Hebreos: fijos los ojos en Jesús, el que inicia y completa nuestra fe. Es que va todo por ahí, hombre. Va todo por ahí. Iban caminando mientras hablaban cuando un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ellos y Elías subió al cielo en el torbellino. Fue arrebatado hacia Dios. Y Eliseo la veía y clamaba: Padre mío, carro y caballo de Israel, auriga suyo, ¿no? En términos del Éxodo, ¿no? Y no le vio más. Asió sus vestidos, los desgarró en dos. Tomó el manto que se le había caído a Elías. Fijos los ojos, vio caer el manto y se lo cogió. Fijo los ojos en el Evangelio, tendrás el Espíritu de Jesús y podrás enfrentar los imposibles de tu vida. Hasta reconciliarte con esa persona que tú piensas que nunca podrás reconciliarte, también. Tú pondrás tu parte, la otra persona que haga lo que quiera, pero tú pondrás tu parte. Tomó el manto de Elías y golpeó las aguas, igual que las golpeó anteriormente, diciendo: ¿dónde está Yahvé, el Dios de Elías? ¿Dónde está? ¿Está en este manto o no está? ¿Está Dios en el Evangelio o no está? ¿Nos dais cuenta? Es una catequesis bellísima sobre la fuerza del Evangelio. Es una profecía fortísima, 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 sobre el Espíritu de Jesús que Dios nos dejó en su Evangelio. Y hay que preguntar: ¿dónde está Yahvé, el Dios de Elías? Preguntaba Eliseo. Y golpeó las aguas y se dividieron de un lado a otro, igual que había hecho Elías con su manto. Y pasó Eliseo. Y la comunidad ya se dio cuenta, ¿no?, que el espíritu de Elías reposaba sobre él. La catequesis fortísima. ¿Qué hacer ante el Evangelio? ¿Sabéis qué hay que hacer con el Evangelio? Pues lo más bello para mí. Bueno, lo más bello para mí, ¿no? Prácticamente el único que dijo la Virgen María a la Iglesia. ¿Qué dijo la Virgen María a la Iglesia? ¿Alguien se acuerda? Un silencio elocuente.
haced lo que os diga. Las bodas de Caná. Ya sabéis, ¿no? Sí, nos queda tiempo, nos quedan 3 minutos. 3 días después se celebraban unas bodas en Caná, faltó el vino, como ya sabéis. La Virgen María se acercó a Jesús, le dice, no tienen vino. Con eso ya dijo todo. No necesito un memorando, las mujeres son todas iguales, no tienen vino. ¡Hala, ya sabes lo que tienes que hacer! Jesús dice, no ha llegado mi hora. Bueno, haced lo que os diga, que ha dicho que sí. Fue a los apóstoles, que ha dicho que sí, que os va a hacer el favor, pero tenéis que acoger la palabra tal y como es. ¿Y cómo era la palabra? Sin pies ni cabeza. ¡Hala! 6 tinajas de agua. Cada tinaja era 600 litros, Y no había bombas de motor. ¡Hala! A cucharillas. ¡Hala! A cazos. Dios no hace milagros en tu vida porque no quieres hacer los imposibles. Estos hicieron lo imposible y se convirtió el agua en vino. Y lo que dice la Virgen María, lo que ha dicho aquí la Virgen María, tiene muchísimo más valor que todo lo que haya podido decir en todas las apariciones juntas. Haced lo que Él os diga. ¿Qué os dice Dios? Elizabeth, el imposible. Luis, recibí tu WhatsApp desde Lisboa. El imposible. Eso es la fe, chicos. Esto es ser discípulo de Jesús. Esto. Que nadie os maree la tortilla, que nadie os maree la perdiz. Ya, basta de poneros de perfil, de engañar a vosotros mismos. Haced lo que Él os diga. Y lo que Él nos dice, ¿cómo se llama? Evangelio de Jesús. Es imposible. Bienvenido al club. Bienvenido al club de la Virgen María. Es imposible, José Luis. Bienvenido al club de la Virgen María. Eso es. Si llevamos la medalla de la Virgen al cuello, que sea por algo. Bienvenido al club de la Virgen María. No, quítate la medalla. Quítatela. Bienvenido al club de la Virgen María. Es imposible. Haced lo que Él os diga. Y lo contrario, lo que Jesús dijo a los fariseos, me llamáis Señor, Señor, está llorando y todo, y derramad, y no hacéis lo que yo os digo, que es el Evangelio. Volvamos a la madre de la Iglesia. Haced lo que Él os diga. Y ahora, decid conmigo porque hay que decirlo. Gloria al Padre, al Hijo